En este programa, te diremos por qué los mexicanos somos propensos a sufrir un infarto o un derrame cerebral. Descubriremos la gravedad de un golpe en la cabeza, las lesiones y secuelas que puede provocar. Y visitaremos un laboratorio donde se desarrolla un innovador fármaco para ayudar a combatir estos daños cerebrales. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Ticomán, al norte de la Ciudad de México. Este recorrido lo iniciamos desde el Jardín Botánico de esta escuela. Es importante decir que esta escuela brinda un servicio muy especial a la comunidad. Cuenta con 2 clínicas, una en homeopatía que incluye farmacia y otra más en acupuntura. Las 2 carreras que se imparten en este centro son cirujano médico partero y cirujano médico homeópata. Además, los estudiantes tienen oportunidad de cursar posgrados en áreas como biomedicina molecular o biotecnología y participar así de esa manera en proyectos de investigación. Y eso es justo de lo que se trata este programa. Vamos a hablar de la investigación, de la ciencia que se realiza en este centro, del desarrollo de un fármaco hecho a partir de plantas que ayuda a disminuir el riesgo en casos de accidente cerebrovascular o trauma cráneoencefálico, 2 temas de los cuales todos debemos conocer. Así que no se lo pierdan, esto es Factor Ciencia, comenzamos. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Esto ocurre cuando en una región de nuestro cerebro se interrumpe el suministro de sangre. El oxígeno no llega, los nutrientes tampoco. Las neuronas comienzan a morir en minutos. De no atenderse rápidamente, las consecuencias pueden ser fatales. Estamos con el doctor Guillermo Pérez Ishiguara. Él es investigador de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y también es profesor de varias generaciones de estudiantes a nivel posgrado en biotecnología y biomedicina molecular. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia nuevamente, doctor. Un placer, Lucy, estar aquí contigo charlando de las actividades científicas que hacemos en el Laboratorio de Biomedicina Molecular. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí en Factor Ciencia. ¿A qué se llama esto de accidente cerebral vascular? Primero que nada, es muy importante hacerle conocer a tu público que es la causa número 1 de muerte en el mundo. Y un accidente vascular deriva de una obstrucción de un vaso sanguíneo a nivel cerebral. Hay 2 tipos de accidente vascular. El hemorrágico, cuando un vaso se rompe, y el isquémico, cuando un vaso obstruye la irrigación a cierta zona del cerebro. Es un problema muy grave que si no es atendido de inmediato hospitalariamente, las secuelas son muy severas o ocurre la muerte. Y tenemos un periodo de atención de 2 a 4, a lo máximo 6 horas para que eso transcurra. Si es una hemorragia interna o es un coágulo y se tapa, la persona que está sufriendo esto se puede dar cuenta en ese momento o cómo se dan cuenta los que están alrededor. Los síntomas varían un poquito si es hemorrágico o si es isquémico. En el laboratorio nosotros trabajamos con el isquémico, que es un porcentaje muy elevado de los accidentes vasculares. Y acabas de dar un punto clave. ¿Cómo un paciente puede darse cuenta que tiene un accidente vascular? Por los síntomas y signos que presenta. Entonces, cuando se siente desorientado, cuando hay mareos, de pronto un dolor intenso, repentino, sin causa alguna, problemas al hablar, dificultad a entender lo que le están diciendo, visión borrosa, esos son signos, algunos de ellos,
no tienen que tener todos. Algunos de ellos, particularmente uno muy característico, es un dolor repentino intenso de cabeza o adormecimiento de alguna extremidad sin causa alguna. Esas son las principales señas que tiene que decirle a un paciente: cuidado, acude a atención médica porque pudiera ser un accidente vascular. ¿Por qué se da esto, doctor? ¿Qué lo ocasiona? Bueno, hay causas de origen genético, de predisposición genética, de malas formaciones o malformación congénita de algunos vasos cerebrales, pero las otras tienen que ver mucho con el estilo de vida. El estrés, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, todas ellas son factores de riesgo, así como el fumar. Son factores de riesgo para generar un accidente vascular, una obstrucción en alguno de los vasos cerebrales. Esto es que los mexicanos estamos propensos por nuestra forma de vida, por nuestra genética, a sufrir en cualquier momento un accidente cerebrovascular. Claro, si te sonaron todas las cosas que dije, somos primer lugar en todas. Entonces, la posibilidad o la mortalidad como causa importante en nuestro país es con estadísticos muy altos. Probablemente anda entre el quinto o sexta causa de muerte como mexicanos. Y el problema es que no tenemos un sistema de salud preparado para atenderlo. Estos casos, estos pacientes se tratan con fibrinolíticos para tratar de disolver el coágulo si es un accidente isquémico, o antihemorrágicos si fuera un accidente porque se rompe algún vaso sanguíneo, y con un procedimiento quirúrgico. Pero hay toda una serie de criterios que el paciente debe de cumplir para que sea susceptible a una cirugía de cerebro. Entonces, el desarrollar nuevas terapias, nuevos medicamentos que puedan coadyuvar en limitar los efectos del accidente vascular, tanto en la fase aguda, justo cuando está ocurriendo el accidente vascular, o incluso prevenirlo con tomar cierto tipo de suplementos, de antioxidantes que ayuden a disminuir las secuelas, es una parte fundamental. Y la otra es también ayudar en que estas secuelas disminuyan. Para que tengas una idea, una persona que sufre accidente vascular, se están muriendo miles de neuronas de la zona posterior a la obstrucción por minuto. Entonces es importantísimo tratar de mitigar el daño neuronal, porque esas neuronas que se mueren ya no se van a recuperar. Y las lesiones, las secuelas, en dado caso que el paciente quede vivo, pueden ser muy severas. Los invito ahora a que vayamos al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, para que conozcamos qué es esto de trauma cráneoencefálico y qué tan común es. Vamos a conversar ahora con la doctora Lidia Rocha. Ella es investigadora del CINVESTAB. Muchas gracias por abrir las puertas a Factor Ciencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Platíquenos qué es esto, qué debemos entender por trauma cráneoencefálico. Bien, el trauma cráneoencefálico es un evento que se da por un golpe en la cabeza que puede ser desde moderado, leve hasta severo. Y esto se da por accidentes de carro, caídas. Y en ese momento el cerebro se mueve de tal manera dentro del cráneo que se va a impactar sobre el hueso. Y el cerebro es una masa muy lábil, ¿sí?, que al impactar sobre el hueso se puede dañar. Y eso provoca alteraciones como pequeñas hemorragias, como muerte de las células que son parte del cerebro. Y a largo plazo, ¿sí?, esto provoca alteraciones que son irreversibles. Entonces, son dos situaciones muy importantes: atender al traumatismo cráneoencefálico en su momento,
porque hay inflamación cerebral. Las neuronas se mueren porque les falta el oxígeno que les llega de la sangre. Y eso hay que evitarlo porque las neuronas al morir es un evento irreversible. Y a largo plazo, estos eventos provocan alteraciones que pueden ser epilepsia, o sea, crisis que de manera espontánea se presentan, la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad de trastornos del movimiento, en donde hay una rigidez importante, el sujeto no puede comer fácilmente, etc. O la enfermedad de Alzheimer, en donde hay un daño neuronal y la persona pierde la memoria a corto plazo. Consideramos que es un evento tan importante que hay que tratarlo desde su principio para evitar estas consecuencias a largo plazo. ¿Qué tan común es y en quiénes? Claro, es muy común, es la tercera causa de muerte en México, principalmente en los jóvenes, desde 14 a 40 años de edad y en hombres. ¿Por las actividades que desarrolla? Porque las causas más frecuentes son choques automovilísticos, caídas de motocicletas, entonces todas esas actividades comunes para los hombres causan este tipo de eventos. Bueno, no quiere decir que las mujeres estemos exentas, ¿no? Claro. Ahora, los costos son altísimos. Estamos hablando de más o menos unos 400,000 millones de dólares al año para todo el mundo, ¿sí? Es un trastorno tan frecuente que se observa en 74 millones de personas en todo el mundo. Entonces, imagínense. En México, desafortunadamente, desconocemos los costos reales hospitalarios, económicos que esto constituye, pero son muy altos. Muy importante atender este tipo de problemas, de accidentes, porque finalmente la vida cambia en un instante. Así es, así es. Y tenemos que buscar como investigadores pues, las estrategias más rápidas, más adecuadas, más efectivas y menos costosas, porque se sabe que la búsqueda de una nueva molécula, un nuevo tratamiento puede durar 10 años, pero no ese es el problema, sino que son millones de dólares que se invierte para que una molécula salga desde el laboratorio a la clínica. En estos proyectos prometedores, ambiciosos, donde ya participan varios investigadores, varios institutos, ¿cómo surge este vínculo con el doctor Guillermo Pérez Ishiwara? Organizamos un simposio y a ese simposio asistieron alumnos del doctor Pérez Ishiwara. Y dijeron, es un evento en donde podemos nosotros probar las moléculas que ya han sido efectivas en otros eventos cerebrales. Y es a partir de entonces que establecimos la colaboración. Nosotros tenemos implementado este modelo experimental. Es un modelo que reproduce al máximo lo que es un traumatismo craneoencefálico severo. Nosotros reproducimos eso en roedores y lo que hacemos es pues, investigar todo lo que sea posible que esté en nuestras manos, que sea barato, accesible, que podamos ver que se esté aplicando a corto plazo a los pacientes. Y en ese aspecto, pues hay moléculas muy prometedoras. Tienen que ser moléculas que ataquen a diferentes blancos, ¿sí? Porque en un traumatismo, pues falta el oxígeno, tiene que recuperar el oxígeno. Hay inflamación, tiene que ser antiinflamatorio. Hay estrés oxidativo, hay moléculas que al producirse producen la muerte neuronal. Tiene que ser antiestrés oxidativo y que disminuya la excitotoxicidad, que son condiciones que provocan el daño del cerebro. Entonces, moléculas que actúen así a diferentes niveles, pues son las más prometedoras. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en Factor Ciencia. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Vayamos ahora a conocer el proyecto de investigación en el que trabajan el doctor Guillermo Pérez Ishiwara, un grupo interdisciplinario de científicos y alumnos del Laboratorio de Biomedicina Molecular.
Se trata de un medicamento desarrollado a partir de una planta para disminuir lesiones en casos de infarto y derrame cerebral o golpes en la cabeza. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo aquí en este laboratorio? ¿Cuál es la propuesta del Instituto Politécnico Nacional? La propuesta de nosotros es precisamente intervenir. Como te comenté, no hay un tratamiento, salvo un medicamento que se utiliza particularmente en Japón y en Estados Unidos, que se llama edarabone. Es un antioxidante sintético que ha tenido buenos resultados clínicos. Sin embargo, es carísimo. Una ampolleta de edarabone para uso en humanos vale $1,000 y un paciente puede llegar a necesitar hasta 5 ampolletas. Entonces, nuestra propuesta es a través de una serie de bioactivos que hemos obtenido de plantas, precisamente, pues hemos visto efectos potenciales en regeneración de tejido y, por otro lado, en un efecto de mitigar el estrés oxidativo. Entonces, una hipótesis que ya hemos probado a nivel experimental, porque tenemos un modelo desarrollado en animales para provocar un accidente vascular. Entonces introducimos un pequeño filamento hasta obstruir una de las principales arterias, que es la arteria cerebral. Lo bloqueamos por un tiempo, simulando el accidente vascular, e intervenimos con nuestro tratamiento. Y los resultados son maravillosos. Desde el punto de vista de neuroscore o del comportamiento conductual del animal, mejora muchísimo. Y varios efectores relacionados con la inflamación, con el estrés oxidativo, se mitigan. Y eso va a generar un mejor pronóstico. Y en eso es en lo que estamos. ¿Qué te parece si ahora vamos a platicar con colaboradores en este proyecto? Muchas gracias, doctor. Un placer. Continuamos. Esto es Factor Ciencia. El desarrollo del nuevo fármaco se ha realizado desde diferentes líneas de investigación. Cada estudiante se encarga de una parte del megaproyecto, como la creación de la sustancia activa del medicamento, el estudio de los daños que se presentan tanto en el derrame o infarto cerebral, como en el traumatismo cráneoencefálico, o se enfocan en la creación de modelos en computadora para predecir mejor el funcionamiento de las células cerebrales a partir de los compuestos creados. El objetivo de mi proyecto es buscar los metabolitos o los compuestos que están en este bioactivo, que son los responsables del efecto terapéutico. Entonces, para eso pues partimos de la planta, que es colectada en unos viveros de aquí de la escuela, que están en Oaxaca. Y ahí, una vez cultivada la planta, nosotros las traemos hasta el laboratorio, las dejamos secar en la sombra a temperatura ambiente, y esa posteriormente se muele en una licuadora, digamos, de nivel industrial nada más, ¿no? Ese producto molido, posteriormente lo metemos en un sistema que se llama de recirculación. En sí es como preparar un té, y lo que hacemos es de la planta extraer todos los compuestos, todas las sustancias que tienen el efecto terapéutico. Y de ese té, lo que hacemos es eliminar tanto el agua y el alcohol, porque nuestro té lleva alcohol, y nos quedamos con un polvo. Ese polvo se fracciona y se purifica para obtener compuestos finos, que se han ido probando a nivel celular y en modelos animales a los que se les ha inducido un accidente vascular cerebral o un trauma cráneoencefálico. Justo este último es el tema de tesis de doctorado de Rosenda Gómez. Entonces, lo que buscamos es poder potenciar o poder elegir cuál es el efecto biológico que queremos, introducirlo en los animales y poder ver a través de un modelo biológico que sea similar a la situación que se puede vivir en el ser humano, para que podamos evaluar si el tratamiento es viable para poder darlo a las personas. No solamente se busca disminuir la mortalidad con el fitofármaco, sino que también se investiga cómo mitigar las secuelas que se pueden tener a partir de un golpe severo en cráneo y cerebro. Sabemos que el trauma se asocia directamente con la prevalencia o a la aparición de convulsiones, la pérdida de la memoria, o incluso está asociada también a la demencia. Entonces, si nosotros podemos crear un medicamento o
poder crear de alguna manera incidiendo en algunas vías moleculares, en la manera de poder evitar esta evolución tan trágica que puede tener el trauma es muchísimo mejor, porque además de disminuir las secuelas, podemos disminuir mortalidad a través de la investigación. Por su parte, Citlali Gómez está enfocada en la respuesta cuando existe un derrame o infarto cerebral. Mi proyecto está enfocado justamente a la parte inflamatoria de este evento. Lo que pasa es que una vez que sucede la isquemia dentro del cerebro, hay tejido alrededor del área isquémica que empieza a inflamarse. Entonces nosotros, al momento de dar un tratamiento, lo que queremos es evaluar cómo está funcionando este tratamiento para disminuir ese proceso inflamatorio del tejido. Ella analiza las proteínas de cerebros que han tenido accidente vascular cerebral. Comparo los dos tejidos, el tejido que está con daño isquémico y el tejido que está con mi tratamiento. Veo cuál es la diferencia de los dos y cuál es la diferencia o el comportamiento de estas proteínas en esta parte que es el proceso de inflamación. Otra forma de investigación es a partir del modelado en computadora. Es un desarrollo digital, una recreación de cómo pueden actuar las células ante los compuestos que se han obtenido. Lo que hacemos es identificar cuáles son los compuestos principales o bioactivos de nuestro tratamiento, los obtenemos de manera tridimensional y por otra parte también identificar las proteínas que son las que ejercen una función a nivel de la célula, las cuales, qué proteínas están alteradas en esta patología. Se trata de otra forma de investigación, donde el proceso se desarrolla en computadora y constituye una importante herramienta que ya se aplica en el mundo para el descubrimiento de nuevos fármacos. Considero que realmente es algo muy aproximado a la realidad. De cierto modo, pues es algo predictivo, pero que sí nos acerca y que de cierto modo nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos y obviamente compañeros, ¿no? Para poder enfocar nuestra investigación de manera más directa sobre algún tema en específico. ¿Pero qué es lo que se ha encontrado a nivel informático? Nosotros hemos encontrado de manera particular que, por ejemplo, prácticamente 3 vías moleculares están implicadas en estas patologías que anteriormente se mencionaron. Entre ellas la vía antioxidante, la vía de inflamación y la vía de regeneración neuronal. A través de estas herramientas bioinformáticas nosotros hemos encontrado distintas proteínas que pudieran jugar un papel crucial en la mejora de estas patologías. El proyecto del nuevo medicamento para daños neuronales es relevante, porque abre la puerta al desarrollo de nuevos fármacos hechos a partir de plantas con todo el rigor que exige la ciencia, para obtener un producto efectivo y de calidad. A mí me interesan mucho los fitofármacos porque sé que es algo que se utiliza mucho en la población mexicana en general, ¿no? Está arraigada en nuestras costumbres y pues es importante averiguar que si los compuestos, la información que nos pasamos, ¿no? De boca en boca, si es verdadera, ¿no? Si tiene verdaderamente ese efecto, y también tratar de evitar consumir aquellos fitofármacos que puedan generarnos un efecto opuesto, ¿no? O dañino. Entonces por eso me gusta mucho esta rama de la investigación. Creo que lo principal de poder desarrollar un medicamento aquí en México bajo condiciones que nosotros podamos controlar es que, por ejemplo, como población mexicana no podemos importar medicamentos de otros lados porque es muy caro. Entonces nosotros tenemos que, con nuestras herramientas, buscar algún medicamento que podamos generar aquí en el país y que podamos distribuir aquí, tenerlo disponible y poder evaluarlo bajo condiciones de las personas mexicanas. Pues seguimos aquí conociendo el trabajo que realizan aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en el laboratorio de Dr. Guillermo Pérez Ishiwara. Sabemos por ahí que este compuesto que están utilizando o que es una gran propuesta ya está en proceso de patente. Platícanos, doctor, ¿para dónde va este proyecto? Es muy importante, es fundamental que los científicos entendamos que tenemos un compromiso social y que ese compromiso social es que, además de generar ciencia, de generar conocimiento, que lo hacemos y lo hacemos muy bien en el Politécnico, en el país, es importante que eso se traslade
a una parte social, o sea, una parte de innovación, de desarrollo tecnológico. Entonces, en accidente vascular, el año pasado, en el 2021, solicitamos ya la protección del desarrollo de una patente. Está ya registrada en el INPI y está en proceso de evaluación. Y pues todo esto en colaboración con instituciones como Sinvestab, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CIBA Tlaxcala, a través del doctor Marlon Rojas. Es decir, una serie de un equipo de trabajo de colaboradores que todos sumamos a este gran proyecto. Te agradecemos en que nos hayas abierto las puertas a tu laboratorio y bueno, yo en lo particular hago votos para que este nuevo medicamento llegue a buen puerto, se hagan las cosas que se tengan que hacer, ¿sí? Sea un medicamento que llegue a las personas que lo necesitan y por supuesto, ¿sí? Sea un medicamento del Instituto Politécnico Nacional. Muy amable, un placer recibirte como siempre. Eres bienvenida siempre, Lucy. Gracias. Gracias a ti, doctor. Espero que haya sido de su interés esta emisión, en donde pudimos conocer el trabajo de investigación que se realiza en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México. Tener muy claro que nadie estamos exentos de sufrir un accidente cerebrovascular o un trauma cráneoencefálico, por lo que debemos estar abiertos a los nuevos tratamientos. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.